Sí, sí, ahí sí la veo ahora. Bueno, entonces estábamos con el ejercicio 1, ¿sí? Dice que hay que proporcionar hay que dar las razones de esta demostración. Yo les recomendaba que en la figura de análisis pintar siempre que sea posible con dos colores distintos para diferenciar qué es lo que tengo como dado la hipótesis y qué es lo que quiero demostrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a pensar el procedimiento que voy a implementar de la demostración. En este caso, ustedes ya tienen hecha la tablita, pero en otros casos, a lo mejor más adelante, ustedes van a tener que pensar el procedimiento de la demostración, que no va a estar escrito así para completar, que van a tener que escribir ustedes todos los pasos. Entonces, en ese proceso, para pensar cuáles van a ser los pasos que uno va a poner, sirve mucho diferenciar, porque visualmente yo tengo ya en mi cabeza qué es la información que me dan, es decir, qué es la hipótesis, el dado, y a dónde quiero llegar, cuál es la conclusión o hipótesis, lo observo visualmente. Bueno, entonces, ahora, vamos, el primer paso, la justificación, decíamos que era el dado o el demostrar. En la segunda, si el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes, podemos deducir que la medida del ángulo 1 igual a la medida del ángulo 3 por la definición de ángulos congruentes, y yo decía que hay dos opciones. Escribimos definición de ángulos congruentes o podemos escribir, que esta siempre es la recomendada, si dos ángulos son congruentes, sus medidas son iguales, que es justamente la definición, ¿sí? Voy a marcar con amarillo la recomendada. Bueno, en el paso 3, ¿cuál es la justificación? ¿Qué pusieron? Medida del ángulo 1 y medida del ángulo 2 igual a M o P. Y que la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 igual a la medida del ángulo N o Q. ¿Por qué eso Y será así? puse propiedad, ángulo, adición, Postulado. postulado. Es el postulado de adición de ángulos, ¿no? Sí, le sumo la medida del ángulo 2 a la medida del ángulo 1 y a la medida del ángulo 3. Perfecto. En el paso 4 iguala. ¿Por qué iguala? Que la medida 1 más 2 es igual a 2 más 3. Porque los... ¿Me está sustituyendo? Mm, 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 mm. No sé si es una sustitución porque yo tendría que tener la igualdad. Ahí sí es propiedad, adición de ángulos de la igualdad. Adición de la Claro, igualdad, digo. exactamente. Ahora sí, fíjense, si en el paso 2, ¿cierto? Ustedes suman a ambos miembros de la igualdad la medida del ángulo 2, a la izquierda me queda medida del ángulo 1 más medida del ángulo 2. Y a la derecha me va a quedar medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3. Entonces ahí lo que se aplicó es la propiedad de adición de la igualdad. Ah, sí. ¿Mm? Es decir, en el paso 2 se sumó a ambos miembros del igual la medida del ángulo 2. Ahora en el paso 5 sí podemos decir que hay sustitución, porque reemplazamos esta equivalencia que establecimos en el paso 3 en el paso 4. 1 más 2 lo reemplazamos por el M o P. Y en el paso 4, donde M más 2, la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3, la reemplazamos por lo que escribimos en el paso 3, que era la medida del ángulo N.
Entonces, tenemos el paso 5. Principio de sustitución de la igualdad. ¿Ustedes qué pusieron en el 5? Sustitución también puse. Perfecto. Y entonces en el paso 6, ¿cómo llegamos a que el ángulo MOP es congruente con el ángulo NOP? En referencia al punto número 5, puse si dos ángulos miden lo mismo, son congruentes. Ujú. También. ¿Sí? Dos ángulos tienen la misma medida, son congruentes. Y ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe.